Camila estaba en trabajo de parto cuando Esteban entró al cuarto con la amante y los papeles del divorcio en la mano. Podría haber esperado, pero eligió hacerlo diferente. «Firma esto». Esteban tiró el sobre encima de la cama. Camila tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Estaba con el monitor fetal pitando, la ropa de hospital, el cabello pegado de sudor, y él estaba ahí de traje, perfumado, con una mujer al lado que ella reconoció enseguida. Mónica. El mismo nombre que aparecía en el celular de él tarde en la noche. Esteban. Camila intentó hablar. Una contracción le cortó la voz a la mitad. La enfermera que estaba en el rincón del cuarto detuvo lo que estaba haciendo. Miró a él. Miró a la mujer que estaba a su lado. No dijo nada. «No hagas drama, Camila. Es solo una firma». Mónica se quedó parada cerca de la puerta con la cartera en la mano, mirándose las uñas como si estuviera en un salón esperando su turno. Camila respiró hondo. Miró el sobre. Miró a su esposo. Sintió otra contracción acercarse. La enfermera dio un paso hacia el pasillo, como si fuera a llamar a alguien. «Quédese», le dijo Esteban. No era un pedido, era una orden. La enfermera se detuvo. Camila cerró los ojos por un segundo. El monitor pitó más fuerte. El bebé estaba por nacer. Y el padre estaba ahí pidiendo el divorcio. Esteban tomó el sobre y lo puso directamente en la mano de ella. «Tengo al abogado aquí en el pasillo. Cuanto más rápido firmes, mejor para todos». El rostro de ella quedó blanco. ¿Cómo hace un hombre algo así con la madre de su propio hijo? El olor del perfume de Mónica quedó en el aire del cuarto. Dulzón, fuerte, caro. Camila conocía ese olor. Lo había sentido una vez en el cuello de la camisa de Esteban, una noche que él llegó tarde diciendo que se había quedado en la oficina. En aquel entonces, ella se había tragado la desconfianza. Se habían conocido 6 años atrás, en una fiesta de la empresa. Esteban era diferente a lo que su familia siempre imaginó que sería el hombre de su vida. No era callado, no era simple. Era el tipo de hombre que entraba a un lugar y todos lo notaban. Se acercó a ella, le pidió el número y al día siguiente ya le había mandado flores al departamento. Camila recordaba haberse sentido avergonzada con sus compañeras de trabajo en ese entonces. Las chicas le dijeron que estaba loca si no le daba una oportunidad. Se la dio. 2 años después estaban casados. La ceremonia fue en una finca en las afueras, con 200 invitados, vestido bordado a mano, su padre llorando en la primera fila. Camila creía que había encontrado a alguien de verdad, alguien que la había elegido. Pero después vinieron los viajes. Primero uno por mes, después cada semana, y las excusas fueron quedando con huecos que ella fingía no ver. Una noche de jueves, mientras él se bañaba, el celular de él vibró sobre la cómoda. Ella no quería mirar. Miró. El mensaje era de un contacto guardado solo con una inicial. M. Llegué a casa esperándote. Camila soltó el celular exactamente donde estaba. Esperó a que saliera del baño. Cuando apareció, ella lo miró a los ojos y preguntó, ¿tuviste reunión hoy? Él dijo que sí, sin dudar, con una naturalidad que dolió más de lo que cualquier respuesta honesta podría haber dolido. Ella no dijo nada. Se durmió de lado. Durante 3 semanas se quedó con ese mensaje en la cabeza. Intentó convencerse de que podía ser cualquier cosa, una compañera, una clienta, una empleada, pero lo sabía. En el fondo, lo sabía desde antes de leerlo. Y cuando descubrió que estaba embarazada, tomó la decisión más ingenua de su vida. Se quedó callada y apostó a que el bebé iba a cambiar las cosas, que él iba a mirar a esa criatura y volver a ser el hombre que conoció en la fiesta. El pitido del monitor fetal la trajo de vuelta. Su mano apretó la sábana. La contracción fue la más fuerte hasta ahora. Esteban seguía parado junto a la cama.
esperando la respuesta, como si su tiempo valiera más que el dolor de ella. Camila abrió los ojos. El pasado no la iba a salvar, solo ella misma podía hacerlo. Camila no firmó. Empujó el sobre de vuelta. «Esteban, estoy en trabajo de parto. ¿Podés esperar al menos hasta que nazca el bebé?» Él miró el reloj. No a ella. Al reloj. «Tengo un compromiso a las 3». Ella respiró por la boca, tratando de controlar la contracción que estaba pasando. La enfermera anotó algo en la historia clínica sin levantar la vista. Mónica seguía cerca de la puerta, inmóvil, como si aquello fuera una sala de espera cualquiera. Camila tomó el celular de la mesa de luz. Necesitaba llamar a alguien, cualquier persona que pudiera llegar hasta ahí y ser testigo de lo que estaba pasando. Marcó a su suegro, don Roberto. 4 tonos. Buzón de voz. Intentó con su cuñada, Silvia, 2 llamadas. Nada. Le mandó un mensaje a su hermana, Gabriela. «Vení acá ahora, es urgente». Esteban la vio usando el celular y dio un paso adelante. «¿A quién estás llamando?» «A mi hermana». «No hace falta eso. Esto es entre vos y yo». «Entonces deberías haber venido solo», respondió ella. Mónica se movió cerca de la puerta. Un movimiento pequeño, pero Camila lo notó. Esteban se quedó en silencio por un segundo. Después acercó la silla al lado de la cama y se sentó. Cruzó las piernas, como si aquello fuera una reunión de negocios y tuviera todo el tiempo del mundo. «Camila, ¿vas a firmar hoy o vas a firmar dentro de un mes? La diferencia es que si firmas ahora, te garantizo una buena pensión para el niño». «¿Y si no firmo?» Él esbozó una sonrisa lenta, el tipo de sonrisa que usaba cuando creía que ya había ganado. Ahí se pone más complicado para todos. La contracción volvió, fuerte. Camila apretó el botón de la cama para llamar al equipo médico. La enfermera se acercó, revisó el monitor, anotó. Esteban ni siquiera se levantó. El médico apareció minutos después. Verificó la dilatación, dijo que ya estaba cerca y volvió a salir. Y ella quedó ahí, con el esposo sentado al lado, frío como una piedra, con una mujer que no debería estar en ese cuarto, con un bebé que no sabía en qué mundo estaba por llegar. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. Un hombre de traje entró, unos 50 y tantos años, maletín de cuero negro, expresión cerrada. Miró a Esteban e hizo un gesto con la cabeza, como quien confirma un plan acordado. «Él es el doctor Mauricio», dijo Esteban, «mi abogado». Camila sintió el estómago revolverse. «Su esposo ya presentó la demanda de divorcio contencioso esta mañana», dijo el abogado. Tono neutro, protocolar, como si estuviera leyendo un acta. La solicitud de custodia compartida también fue presentada. La firma hoy solo facilitaría la transición para ambas partes. «¿Él presentó la demanda esta mañana?», repitió Camila, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. A las 9:42. Ella había llegado al hospital a las 8:30, con las contracciones empezando. Mientras la estaban admitiendo, sintiendo los primeros dolores, él estaba en un juzgado firmando papeles. «¿Planeaste esto?», dijo ella, mirando directamente a Esteban. Él no lo negó, ni siquiera pestañeó. «Camila, cuanto más te resistas, más caro te sale al final. No tenés ingresos propios, no trabajás hace 2 años. Tus abogados van a costar caro y este proceso puede llevar años». «Ella no tiene que firmar nada hoy», dijo la enfermera de repente. Esteban giró el cuello lentamente hacia ella. La enfermera no retrocedió. «Está en trabajo de parto activo. Cualquier documento firmado en estas condiciones puede ser impugnado en el juzgado». El abogado abrió el maletín y sacó una hoja. Técnicamente nada», interrumpió la enfermera con firmeza. «Voy a llamar al responsable del piso ahora mismo». Esteban se levantó. «No hace falta eso». Pero la enfermera ya había salido.
El abogado guardó los papeles sin decir nada más. Miró a Esteban y dijo en voz baja: «Mejor esperemos afuera». Los dos salieron. Mónica los siguió sin decir una palabra. La puerta se cerró y Camila quedó sola en el cuarto, el monitor pitando, las contracciones en intervalos cada vez más cortos y la certeza de que aquello no había sido un impulso furioso de Esteban, había sido un plan, calculado, cronometrado, ejecutado en el momento en que ella estaría más vulnerable que en cualquier otro punto de su vida. Sola, se fue para adentro. Y no fue a un lugar bueno. Empezó a pensar en todo lo que podría haber hecho diferente. Si hubiera seguido trabajando cuando él le pidió que dejara, si no se hubiera embarazado, si lo hubiera enfrentado aquella noche del mensaje, años atrás, en lugar de soltar el celular y fingir que estaba dormida. Ella dejó que esto pasara. La duda era pequeña al principio, una vocecita en el fondo diciendo: «Lo sabías, viste las señales, elegiste no verlas». ¿Y si simplemente firmaba? Tal vez sería más sencillo, agarrar la pensión, criar al hijo, empezar de cero sin años perdidos dentro de un tribunal. Esteban era rico, sus abogados eran experimentados. Ella estaba exhausta, con dolor, sin dinero propio, sin representación legal, sin nadie de su lado. ¿Quién le iba a creer? Se quedó mirando al techo por un rato que no pudo medir. Las contracciones iban y venían. El cuarto estaba en silencio. Afuera escuchaba el pasillo del hospital, alguien riendo fuerte, un carrito pasando, la vida siguiendo como si nada estuviera pasando en ese cuarto del tercer piso. Y entonces recordó algo que su madre siempre decía: la gente que planea el mal con anticipación generalmente se olvida de un detalle. Camila todavía no sabía cuál era ese detalle, pero algo en el estómago le decía que Esteban había cometido un error en algún lado. La gente apurada comete errores, y él había estado demasiado apurado, demasiado confiado, demasiado descuidado. Respiró hondo, agarró el celular de nuevo. Gabriela todavía no había respondido. Esta vez no mandó un mensaje de urgencia. Escribió con calma: «Vení tranquila, trae a alguien de confianza si podés. Te necesito a mi lado cuando nazca este bebé. Tengo mucho para contarte». Dejó el celular a un lado, miró el sobre que había caído al suelo cuando lo empujó. Lo dejó ahí. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía que no iba a firmar nada en esa cama, ese día, en el momento más débil de su vida. El bebé dio una patada fuerte. Camila puso la mano en la panza. «Estoy acá», susurró. «Podés venir». Mateo nació a las 14:38. Camila lloró cuando escucharon el primer llanto. La enfermera que había enfrentado a Esteban sonrió por primera vez en ese día. Durante unos 20 minutos, el cuarto fue solo eso: el bebé, el llanto, la madre exhausta sosteniendo al hijo contra su pecho. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Esteban entró, esta vez sin el abogado, pero con Mónica pegada a él. Se detuvo en medio del cuarto, miró al bebé con una expresión que Camila nunca le había visto antes. No era ternura, era cálculo. «Es pequeñito», dijo Mónica como si estuviera comentando sobre un objeto. La enfermera levantó la vista. «No deberías estar acá», dijo Camila con la voz aún ronca de tanto pujar en el parto. «Soy el padre», respondió Esteban. «Así de simple. Entonces compórtate como tal». Él no respondió. Se quedó mirando al bebé por unos segundos más. Después sacó el celular del bolsillo y empezó a usarlo como si hubiera entrado a una sala de reuniones. La técnica de enfermería que estaba completando el informe en el rincón del cuarto bajó la cabeza, fingiendo no ver nada. Mónica se acercó a la cama despacio. Se acercó demasiado. Camila apretó al hijo contra su pecho. «No lo vas a tocar», dijo en voz baja. «Nadie habló de tocarlo»,
respondió Mónica con una sonrisa en el rabillo del labio. Solo quería verlo. Después de todo, este niño va a ser parte de nuestra vida también. El silencio que vino después fue demasiado pesado. ¿Parte de nuestra vida cómo?, preguntó Camila. Mónica miró a Esteban. Él no levantó la vista del celular. Esteban y yo nos vamos a casar en cuanto salga el divorcio, y la custodia va a ser compartida. Así que sí, este bebé va a convivir conmigo. Hizo una pausa. Mejor te vas acostumbrando. La técnica de enfermería dejó de escribir. Camila sintió la garganta cerrarse. Esteban finalmente guardó el celular. La miró con esa paciencia falsa que usaba cuando creía que estaba ganando. Camila, vas a tener que pensar en lo que es mejor para el niño. Una batalla judicial no es un ambiente sano para que crezca un chico. Apareciste acá con la amante mientras yo estaba en trabajo de parto, dijo ella, la voz firme a pesar de todo. Y ahora me hablas de ambiente sano. Una técnica que pasaba por el pasillo se detuvo en la puerta entreabierta por un segundo antes de seguir de largo. Esteban suspiró como quien está lidiando con una niña difícil. Eso fue necesario. Me obligaste esperando meses para tener esta conversación. Estaba embarazada y yo estaba esperando. Cruzó los brazos. Camila, no trabajas. El departamento está a mi nombre. El auto está a mi nombre. La prepaga que pagó este parto está a mi nombre. ¿Vas a entrar a un proceso sin dinero, sin abogado, sin nada? ¿De verdad querés hacer esto? Mónica se quedó mirando con esa sonrisa de costado. Calculada. Del pasillo, un auxiliar y un técnico más joven se detuvieron cerca de la puerta. No entraron. Se quedaron observando desde lejos con esa mezcla de curiosidad e incomodidad que tiene la gente cuando presencia algo que sabe que no debería estar viendo, pero no puede apartar la mirada. Esteban aprovechó la audiencia. Alzó la voz un tono. Siempre fuiste así, Camila, esperando que las cosas cayeran del cielo. Yo construí todo, cada centavo, y vos te quedaste en casa creyendo que eso bastaba para sostener un matrimonio. El técnico más joven en el pasillo movió la cabeza con suavidad. La auxiliar dio un paso atrás como si quisiera irse, pero se quedó. Vos me pediste que dejara de trabajar, dijo Camila. La voz le tembló un poco, pero no bajó la mirada. Dijiste que querías cuidarme. Fueron tus palabras. Y te cuidé. Durante 5 años, creo que es suficiente. Camila respiró hondo. Miró al hijo en su regazo. Miró a él. E hizo algo que él claramente no esperaba. Se incorporó más erguida en la cama, con el bebé en el pecho, y habló despacio, clara, con la voz suficientemente alta para que los que estaban en el pasillo escucharan. Todos los que están en este pasillo ahora están viendo que entraste a este cuarto con tu amante el día que nació tu hijo, con papeles de divorcio en la mano. Eso no es un hombre cuidando a alguien, eso es cobardía. El técnico en el pasillo se detuvo por completo. Esteban se quedó callado un segundo, 2, 3. Camila sintió que había dado en algún punto sensible, que por un momento él no tenía respuesta. Mónica lo miró esperando alguna reacción, y fue entonces que él se transformó por completo. El rostro de Esteban cambió. La máscara de la paciencia calculada se cayó, y lo que apareció debajo era feo. ¿Sabes lo que me parece gracioso? Se acercó a la cama despacio, voz baja ahora, casi susurrada, lo que de alguna manera era peor que un grito. Estuviste 5 años a mi lado y nunca preguntaste de verdad de dónde venía la plata. Nunca preguntaste nada, solo gastaste, solo dependiste, y ahora querés dar discursos de dignidad en un cuarto de hospital. Esteban, no. Levantó la mano. Déjame terminar. ¿Querés saber lo que realmente me hizo pedir el divorcio? No fue Mónica. Fue darme cuenta de que me casé con una mujer que nunca fue capaz de sorprenderme. Predecible, dependiente, sin gracia.
Todos estos años, toda la plata que gasté, y vos seguís siendo la misma chica asustada que conocí en aquella fiesta. El pasillo estaba en silencio ahora. El técnico joven desapareció. La auxiliar dio la vuelta y se fue. Mónica no dijo nada. Solo se quedó ahí. Camila miró a Esteban, al hombre que había elegido, que le había pedido matrimonio con flores, que había llorado en el altar diciendo que era el hombre más suertudo del mundo. No encontró nada de aquel hombre en su rostro. Y este bebé, continuó él, ahora con la frialdad total de quien ya no tiene nada que perder en lo que dice, quiero la prueba de ADN antes de firmar nada como padre. El monitor fetal pitó. Mateo seguía en su regazo, durmiendo, sin saber nada. Esteban tomó el saco que había tirado en la silla, se lo puso al hombro con ese gesto de siempre y miró a Mónica. «Vámonos». Salieron. La puerta se cerró con un clic seco, y Camila quedó sola en el cuarto, con el hijo recién nacido en el pecho, con el sobre del divorcio en el suelo, con el silencio que duele diferente al ruido. No lloró. Solo miró a Mateo y se quedó así, quieta, por un largo rato. A veces la humillación más honda no viene con un grito, viene con una puerta cerrándose. La madrugada en el hospital tiene un silencio diferente a cualquier otro silencio. No es paz, es el tipo de quietud que aprieta. Máquinas pitando bajo, pasos distantes en el pasillo, esa luz fría y amarillenta que nunca se apaga del todo. Camila llevaba horas sentada en la cama. Mateo dormía en la cuna de acrílico al lado, respirando con esa calma absurda que solo un bebé recién nacido tiene, como si el mundo fuera un lugar completamente seguro. Ella quería creer eso también. La enfermera del turno de noche había pasado a las 11 a revisarle los signos vitales. Le dejó un vaso de agua, se fue sin hacer ruido. Desde entonces, silencio total. Camila se quedó mirando al techo. Pensó en llamar a su madre, pero su madre tenía problemas del corazón, y una noticia así en plena madrugada podía asustarla demasiado. Pensó en llamar a Gabriela de nuevo, pero ya era casi la 1 de la madrugada, y su hermana tenía chicos pequeños. Se quedó quieta entonces, y fue ahí cuando los pensamientos malos aprovecharon el espacio. Él tenía razón en una cosa: ella no trabajaba. El departamento estaba a nombre de él. El auto era de él, la prepaga era de él. Ella había dejado de trabajar 2 años atrás porque él se lo pidió, dijo que no hacía falta, que podía enfocarse en el embarazo, que él se encargaba de todo. Y ella lo dejó. ¿Cómo iba a entrar en una guerra judicial sin dinero, con un bebé de horas de vida, contra un hombre que ya tenía abogado contratado, demanda presentada, todo planeado con anticipación? Las ganas de rendirse no llegaron de una vez, fueron llegando de a poco. Primero como un cansancio, después como una lógica fría. Tal vez fuera más sencillo aceptar la pensión, tomar lo que él ofrecía y desaparecer de su vida. Criar a Mateo lejos, en paz, sin años de tribunal por delante. Cerró los ojos. Se quedó así por tal vez 5 minutos. Entonces Mateo se movió en la cuna. Un movimiento pequeño, solo un ajuste de brazo, pero ella abrió los ojos enseguida. Se levantó despacio, fue hacia él, puso la mano en el pecho de su hijo solo para sentir el calor. Miró su rostro. Esteban había dicho que quería prueba de ADN antes de firmar como padre, de un bebé que todavía olía a hospital. Camila se quedó mirando a su hijo por un largo rato, y algo dentro de ella, que estaba casi apagándose, se encendió de nuevo. No con rabia, con claridad. Volvió a la cama. Agarró la bolsa que estaba en el armario de al lado, esa bolsa negra que había preparado semanas antes, con todo lo que iba a necesitar en el hospital.
Fue sacando cosas, buscando el cargador del celular, cepillo de dientes, medias, la libretita pequeña que siempre llevaba por costumbre, un lápiz labial que ni siquiera sabía que había puesto ahí, y en el fondo de la bolsa, doblado en tres, un sobre arrugado. No recordaba haberlo puesto ahí. Lo abrió. Era un extracto bancario de la cuenta conjunta que ella y Esteban habían abierto al principio del matrimonio para pagar las cuentas de la casa. Una cuenta que desde hacía meses él decía que estaba en cero, que no valía la pena mantenerla, que había transferido todo a otra cuenta. Ella revisó los movimientos. La cuenta no estaba en cero. En los últimos 4 meses, entradas regulares, montos altos, transferencias provenientes de una empresa con un nombre que ella no reconocía, y salidas hacia otra empresa, diferente, también desconocida. Camila se quedó mirando esas líneas por un largo rato. No entendía de finanzas, no sabía qué significaba aquello con certeza, pero sabía una cosa. Si la cuenta estaba en cero, ¿por qué entraba y salía tanta plata? ¿Y por qué él nunca había mencionado esos movimientos? Dobló el extracto con cuidado, lo puso en el bolsillo de su campera. Agarró el celular. Esta vez no mandó un mensaje de urgencia. Escribió con calma a Gabriela. Necesito que vengas temprano mañana. Trae a alguien de confianza si tenés. No estoy bien, pero estoy entera. Tengo mucho para contarte y creo que encontré algo importante. Dejó el celular en la mesa de luz. Miró a su hijo. Todavía no sabía qué probaba ese extracto, pero sabía que Esteban era descuidado con quienes creía que no iban a reaccionar. Y él la había subestimado una vez. No iba a haber una segunda. Gabriela llegó a las 7:20 de la mañana con un café en la mano y una mujer al lado que Camila no conocía. Unos 50 y tantos años, pelo corto, ropa sencilla pero arreglada, un maletín negro bajo el brazo y una mirada que evaluaba el ambiente antes de cualquier palabra. El tipo de persona que entra en un cuarto y sentís que el equilibrio del espacio cambió. Ella es Lucía, dijo Gabriela, abrazando a su hermana con cuidado para no despertar a Mateo. Abogada, la mejor que conozco. Camila miró a la mujer. ¿Viniste ahora a la mañana? Lucía dejó el maletín en la silla y se sentó en la otra, cerca de la cama. Tu hermana me llamó a las 2 de la madrugada. Cuando me contó lo que pasó, le dije que prefería venir temprano. No tengo plata para una abogada ahora. Lo sé. Lucía abrió el maletín. Eso lo resolvemos después. Primero contame todo. Camila contó, desde el sobre tirado en la cama hasta el abogado en el pasillo, las frases de Mónica, lo que Esteban dijo sobre la prueba de ADN. Todo. Lucía escuchó sin interrumpir, anotando en hojas sueltas con una letra pequeña y firme. Cuando Camila terminó, se quedó en silencio por un momento. Entonces sacó el extracto del bolsillo de su campera y se lo alcanzó a Lucía. Encontré esto en mi bolsa esta madrugada. No sé qué significa. Lucía lo tomó. Lo analizó durante casi 2 minutos sin decir nada. Gabriela se quedó parada, sosteniendo el café sin tomarlo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Lucía. Del fondo de la bolsa. Debo haberlo puesto sin querer cuando estaba revisando papeles de la casa. Lucía asintió despacio. Volvió a mirar el extracto. Camila, esta plata moviéndose por una cuenta conjunta es importante por una razón que tal vez tu esposo no consideró. Hizo una pausa. Vos sos titular de esta cuenta. Eso significa que cualquier movimiento que se haya hecho en ella, aunque él haya operado solo, es jurídicamente compartido. Camila no entendió de inmediato. En términos simples, continuó Lucía, si él usó esta cuenta para esconder bienes o mover dinero de manera irregular, vos tenés acceso legal a todo lo que pasó por ella. Y el nombre que aparece acá como empresa de origen señaló una línea del extracto. Lo conozco. Ya vi esta razón social antes en otro caso.
Gabriela dejó el café en la mesa. ¿Eso qué significa? Significa que antes de meterse en un divorcio, él tendría que haber cerrado esta cuenta. Lucía cerró el maletín. No la cerró. Por un segundo, nadie dijo nada. Camila miró a su hijo durmiendo en la cuna. Después miró a Lucía. Él planeó todo esto con anticipación. El abogado ya estaba en el pasillo cuando el bebé ni siquiera había nacido. Lo sé. Lucía se levantó, fue hasta la ventana, se quedó de espaldas un segundo. Cuando se giró, tenía algo diferente en el rostro. Y es justamente porque planeó demasiado rápido que dejó agujeros. Camila sintió algo moverse en el pecho. No era esperanza todavía, era el comienzo de una esperanza. Lucía abrió el maletín de nuevo y puso el extracto sobre las otras hojas. Lo primero que necesito saber, durante el matrimonio, ¿se registró algún bien a tu nombre? ¿Una propiedad? ¿Una participación en alguna empresa? ¿Algo? Camila pensó. Hay un departamento, chico, en Palermo. Él dijo que lo iba a poner a mi nombre porque era más fácil para el financiamiento. Firmé unos papeles hace unos 3 años, pero nunca entré. Nunca vi la propiedad. Lucía dejó de escribir. Levantó la vista. ¿Tenés algún documento de ese departamento? En casa, en una carpeta en la estantería del estudio. Necesito que alguien lo busque hoy. Miró a Gabriela. Gabriela ya estaba agarrando el celular. Yo voy. Lucía volvió a Camila. Hay una cosa más. ¿Tu esposo tiene algún socio antiguo? ¿Alguien que haya sido apartado de la empresa? ¿Alguna desavenencia corporativa? Camila pensó por un momento. Había un hombre, el doctor Javier. Fueron socios durante años. Hace 3 años tuvieron una pelea fea y Esteban lo sacó de la empresa. Javier quedó muy mal. Mi suegra llegó a comentar que él tenía pruebas de irregularidades, pero que tenía miedo de iniciar acciones legales. Lucía anotó el nombre. ¿Tenés su contacto? No directamente, pero Gabriela debe tener el número de mi suegra. Pásamelo después. Lucía cerró el maletín por segunda vez, esta vez definitivamente. Camila, no te prometo nada ahora, pero lo que me mostraste hoy es suficiente al menos para igualar esta pelea. Ya no estás desarmada. Camila respiró hondo. Era la primera vez en más de 24 horas que respiraba hondo sin sentir que el aire se le atascaba en medio. Lucía contactó al doctor Javier esa misma tarde, por teléfono, a través del número que la suegra de Camila le pasó sin hacer preguntas. Al principio él fue evasivo. Dijo que había seguido adelante, que no quería involucrarse. Lucía escuchó con paciencia. Entonces dijo con calma: Doctor Javier, esta mujer estaba en trabajo de parto cuando él apareció con los papeles del divorcio. El hijo de ella tiene menos de un día de vida. Usted decide si quiere involucrarse. Silencio del otro lado. ¿Qué tipo de ayuda necesita?, preguntó él. Esa noche, Lucía volvió al hospital con una libreta de apuntes llena y una expresión que Camila todavía no lograba leer del todo. Javier va a declarar, dijo. Tiene documentos que guardó hace 3 años, contratos paralelos, transferencias no declaradas. Si lo que dice es cierto, una parte significativa del patrimonio de la empresa fue desviada antes de la apertura del proceso de divorcio. Gabriela, que estaba sentada en el rincón con Mateo en el regazo, levantó la vista. ¿Eso es un delito? Depende de cómo lo interprete el juez, pero como mínimo es ocultamiento de bienes en un proceso de divorcio, lo que cambia completamente la división de bienes. Lucía se sentó. Tenemos el extracto, el departamento a nombre de Camila, y ahora un ex socio dispuesto a hablar. La audiencia de divorcio que él fijó para dentro de 3 semanas puede ser el lugar adecuado para presentar todo esto. Camila estaba escuchando todo de pie, apoyada en la ventana. Él se va a enterar de que me estoy moviendo, dijo. Ya lo sabe.
respondió Lucía sin desviar la mirada. Tu esposo llamó a mi oficina esta tarde. El cuarto quedó en silencio. ¿Qué dijo? Que estabas cometiendo un error, que su caso era sólido, que yo estaba perdiendo el tiempo. Hizo una pausa breve. Y que si seguía, iba a ser muy malo para mí profesionalmente. Gabriela frunció el ceño. Camila miró a la abogada. Y entonces, Lucía puso el maletín bajo el brazo y se levantó. Entonces le dije que debería haber llamado antes de presentar la demanda. Una sonrisa pequeña, seca, apareció en la comisura de sus labios. La gente que amenaza a los abogados suele tener miedo de algo, y la gente que tiene miedo comete errores. Camila recordó la frase de su madre. La gente que planea el mal con anticipación generalmente se olvida de un detalle. Esteban se había olvidado de una cuenta abierta, se había olvidado de un departamento a nombre equivocado. Había despedido a un socio con buena memoria y rencor guardado, y había subestimado a la mujer que estaba de parto cuando creyó que tenía todo bajo control. Lucía se detuvo en la puerta. La audiencia es en 3 semanas. Empezá a reunir cualquier papel, foto, mensaje, cualquier cosa que tengas. Todo puede servir. Miró una última vez a Camila. Descansá mientras puedas. De ahora en adelante se va a poner agitado. La puerta se cerró. Gabriela miró a su hermana. ¿Estás bien? Camila miró a su hijo. Después miró la puerta. Estoy mejor que ayer. Las 3 semanas siguientes fueron las más extrañas en la vida de Camila. Por fuera parecía calma. Salió del hospital 4 días después del parto. Se fue a vivir a la casa de Gabriela con Mateo. Estableció una rutina de amamantamiento, sueño fragmentado, pañales y silencio. Cualquier persona que mirara desde afuera veía una madre reciente recuperándose. Por dentro era una operación. Lucía llamaba todas las mañanas a las 9. A veces eran 5 minutos, a veces 40. Iban armando el caso pieza por pieza, como un rompecabezas que solo tenía sentido cuando tenías las piezas correctas en la mano. El departamento de Palermo estaba efectivamente registrado a nombre de Camila. Gabriela había ido a buscar los documentos el segundo día, en una carpeta azul en el estudio de la casa que Esteban claramente se había olvidado de retirar cuando planeó todo. La propiedad había sido puesta a nombre de ella 3 años atrás, probablemente como una estrategia de Esteban para reducir el patrimonio aparente de la empresa durante una auditoría. Él había usado el nombre de su propia esposa como escudo y se había olvidado de deshacerlo cuando decidió que el matrimonio había terminado. Descuido de quien se creía intocable. El doctor Javier fue a la oficina de Lucía un martes por la mañana con una carpeta gruesa que había guardado en una caja de seguridad en su casa durante 3 años. Contratos con fechas adulteradas, transferencias entre empresas fantasma, un esquema sencillo pero documentado que mostraba cómo parte de las ganancias de la empresa eran desviadas antes de entrar en el balance oficial. Él había guardado todo esperando el momento adecuado, o tal vez esperando nunca tener que usarlo. Pero cuando Lucía llamó, dijo que dormir con eso en la conciencia se había vuelto demasiado pesado. Camila lo encontró personalmente una tarde en la oficina de Lucía. Era un hombre de unos 55 años, pelo canoso, manos grandes. Tenía el aire de quien ya fue importante y sabe que puede volver a serlo. Lamento mucho lo que él hizo, dijo Javier, con vos, con tu hijo. ¿Vas a declarar?, preguntó ella directamente. Voy. Camila asintió. No había nada más que decir. Lucía organizó todo en 3 ejes. El departamento a nombre de Camila, que no había entrado en el inventario de bienes declarado por Esteban, los movimientos de la cuenta conjunta que conectaban el dinero con el esquema de desvío, y la declaración de Javier corroborando el patrón de años. Por separado, cada pieza podía ser cuestionada. Juntas, eran un muro.
La audiencia fue fijada para un jueves a las 10 de la mañana. El miércoles por la noche, el teléfono de Lucía sonó a las 10. Era Javier. Llamó diciendo que había recibido una visita a principios de la tarde. Dos hombres que él no conocía fueron hasta la portería de su edificio diciendo que eran representantes legales de Esteban y tenían una propuesta de acuerdo extrajudicial. Javier no bajó, pero quedó afectado. Llamó a Lucía diciendo que estaba pensando en no aparecer. Lucía llamó a Camila enseguida. Javier está dudando. Camila se quedó en silencio por un segundo. Gabriela, que estaba al lado, notó el cambio en el rostro de su hermana. ¿Qué pasó?, Lucía explicó. Camila escuchó todo sin interrumpir. ¿Y si no viene?, preguntó Camila. Su declaración fortalecía mucho el caso. Sin él todavía tenemos el departamento y el extracto. Pero la defensa de Esteban va a presionar fuerte por la falta de testigo presencial. Camila se quedó mirando a su hijo que dormía en el cochecito al lado. Dame el número de Javier, Camila. Lucía, dame el número. Llamó a él a las 10:40. Él atendió al tercer tono con la voz de quien no estaba durmiendo. Sé que tenés miedo, dijo ella. Yo también. Salí del hospital con un bebé de 4 días sin saber cómo iba a pagar las próximas cuentas. Pero yo voy a aparecer mañana, y necesito que vos también aparezcas, no por mí, por lo que es correcto. Silencio. Él mandó gente hasta tu casa, Javier. Eso no es confianza de alguien que está tranquilo, es desesperación de alguien que sabe que tiene cosas que esconder. Más silencio. ¿A qué hora es la audiencia?, preguntó él. 10 de la mañana. Llego a las 9:30. Camila colgó. Se quedó con el celular en la mano por un momento. Gabriela estaba mirándola desde el umbral de la puerta del cuarto. ¿Va?, preguntó Gabriela. Va. Gabriela suspiró con alivio. Camila dejó el celular en la mesa, fue hasta el cochecito, arregló la mantita de Mateo con cuidado. Después fue al cuarto, separó la ropa que iba a usar al día siguiente, la colgó en la silla. No pudo dormir antes de la medianoche, pero cuando el sueño llegó, llegó de verdad. Mañana era el día. Esteban llegó a la audiencia con traje azul oscuro, corbata burdeos, 2 abogados a su lado. Entró en la sala como quien entra en un lugar que ya conoce, saludó al secretario con un gesto de cabeza, eligió su lugar en la mesa con la naturalidad de quien ya ha estado en decenas de salas así. Camila llegó 5 minutos después con Lucía, ropa sencilla, pelo recogido, sin ningún adorno. Javier entró justo detrás, puntual como prometió, carpeta en mano, expresión cerrada. Esteban miró a su ex-socio por un segundo. Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para identificarlo. Después desvió la mirada como si no hubiera visto nada importante. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Doctor Ricardo Morales tenía unos 60 años, pelo blanco, anteojos de armazón fino. Abrió la carpeta, leyó los datos del proceso en voz alta, preguntó si las partes estaban listas. Los abogados de Esteban dijeron que sí con la seguridad de quienes han ensayado demasiado. Lucía dijo que sí con la calma de quien no necesita ensayar. El abogado principal de Esteban, un hombre de unos 45 años con voz de locutor, tomó la palabra primero. Presentó el caso como si estuviera describiendo algo demasiado obvio para necesitar mucha explicación. Matrimonio terminado por incompatibilidad. Cliente con patrimonio íntegramente construido antes y durante el matrimonio, debidamente declarado. Propuesta de división justa y dentro de la ley. Pensión alimenticia para el hijo, ya calculada y depositada en el juzgado como gesto de buena fe. Usó la expresión buena fe 3 veces en 10 minutos. Esteban se quedó escuchando con las manos entrelazadas sobre la mesa. Expresión serena. Miró una vez a Camila con esa sonrisa de costado que ella conocía bien. La sonrisa de quien cree que ya ganó.
La parte contraria no tiene representación experimentada en esta área, continuó el abogado, y esperamos que la audiencia de hoy sea suficiente para cerrar el proceso de manera rápida y amigable para todos. Amigable. Otra palabra que usó como si tuviera significado. El juez anotó algo, miró a Lucía. Doctora Lucía, la defensa puede manifestarse. Lucía abrió su maletín despacio. No tenía ninguna prisa. Doctor, antes de cualquier manifestación sobre la división propuesta, queremos presentar 3 documentos que no constan en el inventario de bienes declarado por el solicitante. El abogado de Esteban se movió en su silla. Cualquier documento nuevo debería haber sido presentado con anticipación. Fueron presentados, dijo Lucía, sin levantar la vista del maletín. El viernes pasado. La constancia está en la carátula del expediente. El abogado miró a su asistente al lado. El asistente abrió la computadora rápidamente. Lucía puso la primera hoja sobre la mesa y entregó una copia al secretario. Inscripción de propiedad. Departamento ubicado en Palermo, Buenos Aires. Valor de mercado estimado en $150.000. Registrado a nombre de Camila Méndez hace 3 años. Hizo una pausa. Nombre que no aparece en ninguna línea del inventario de bienes presentado por el solicitante. El juez tomó la copia. La analizó. Esteban no se movió, pero su mandíbula se tensó. Esa propiedad fue registrada a nombre de la solicitada por razones administrativas de la empresa, dijo su abogado rápidamente. No representa patrimonio conyugal, de hecho. ¿Razones administrativas documentadas dónde?, preguntó Lucía. Silencio. Porque lo que tenemos documentado es la inscripción en el registro, con la firma del propio solicitante como cedente. Si había intención de recuperarla, no hay instrumento jurídico que la formalice. Lucía pasó una página. La propiedad es de Camila. Uno de los abogados de Esteban se inclinó y susurró algo al oído de su colega. Lucía puso el segundo documento sobre la mesa. Extractos de la cuenta conjunta de titularidad de la pareja, correspondientes a los últimos 4 meses anteriores a la presentación del divorcio. Movimientos de entrada y salida por montos significativos, provenientes de una empresa de participaciones con razón social registrada hace 18 meses. Miró al juez. La misma empresa aparece en documentos que la defensa presentará a continuación como parte de un patrón de desvío de patrimonio anterior a la apertura del proceso. El abogado principal de Esteban se levantó. Señoría, esto es una acusación grave sin fundamento. El fundamento viene ahora, dijo Lucía, e hizo un gesto seco hacia Javier. Javier abrió su carpeta. Puso los documentos sobre la mesa con la precisión de quien esperó 3 años por ese momento. Doctor Javier Mendoza, ex socio del solicitante durante 11 años. ¿Qué tiene para presentar?, preguntó el juez. Javier no miró a Esteban, miró al juez. Contratos con fechas adulteradas, transferencias entre empresas fantasma creadas en los últimos 2 años. Y un dictamen contable hecho por un profesional independiente que contraté en 2023, documentando el patrón. Empujó la carpeta hacia el secretario. Todo autenticado ante escribano. El juez tomó el material. Lo hojeó despacio. La sala quedó en silencio. Esteban miró a su abogado principal. El abogado principal miró al asistente. El asistente estaba mirando la computadora con una expresión que no era buena. Señoría, intentó el abogado de nuevo. La voz ya, sin el tono de locutor. Necesitamos plazo para analizar estos documentos antes de cualquier... Los documentos fueron presentados con anticipación, dijo el juez sin levantar la vista. La defensa tuvo acceso. Pasó una página, después otra. Continuemos. La sala de audiencias no era grande. Una mesa larga, sillas a cada lado, el secretario en un rincón, un ventilador en el techo que giraba despacio sin hacer mucha diferencia en el calor.
Pero cuando el juez pasó aquella segunda página y se quedó en silencio, el ambiente entero cambió de temperatura. El secretario dejó de teclear. El asistente del abogado de Esteban cerró la computadora despacio, como si hacer ruido fuera peligroso. Uno de los abogados de Esteban, el más joven de los dos, se recostó en la silla con una expresión que decía claramente que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo en ese momento. Lucía se quedó callada. Ella sabía que el silencio de un juez analizando documentos no se interrumpe. Camila miró la mesa. Respiró por la boca, despacio. El juez se quitó los anteojos. Limpió los lentes con un pañuelo pequeño que sacó del bolsillo. Se los volvió a poner. Miró al abogado principal de Esteban. «Doctor, el inventario de bienes presentado por el solicitante no contempla la propiedad de Palermo, no menciona la cuenta conjunta con los movimientos presentados y no hace ninguna referencia a las empresas citadas en los documentos del doctor Javier». Habló despacio, cada palabra en su lugar. ¿Tiene alguna explicación para estas omisiones? El abogado abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Señoría, parte de esta información necesita ser verificada con más. Ya fue verificada, dijo el juez. Por la escribanía que autenticó, por el registro de la propiedad y por el dictamen contable independiente. Puso los documentos alineados frente a él. Lo que necesita ser explicado es la omisión. El asistente del abogado se inclinó y susurró algo urgente. El abogado principal asintió con la cabeza sin responder. Esteban se quedó mirando la mesa. Era la primera vez, desde que Camila lo conocía, que no tenía ninguna expresión, ni la sonrisa calculada, ni la frialdad de ejecutivo, ni la arrogancia de quien cree que está ganando. Era un rostro vacío, el rostro de alguien que está procesando una situación que no estaba en el guión que había ensayado. Javier, del otro lado de la mesa, lo miró una vez, solo una vez. Después desvió la mirada. No había satisfacción en su rostro. Solo el alivio pesado de quien finalmente pone un peso en el suelo después de cargarlo durante años. El abogado principal intentó una última maniobra. Señoría, mi cliente quisiera solicitar una breve suspensión para denegado. El juez ya estaba escribiendo. Continuamos. Lucía miró a Camila de reojo, solo por un segundo. Camila no sonrió. Solo asintió con la cabeza, casi imperceptible. Afuera, en el pasillo, nadie sabía lo que estaba pasando en esa sala. La vida del tribunal seguía normal. Pasos, voces distantes, una puerta cerrándose en algún piso más arriba. Adentro, el silencio tenía un peso específico. Era el silencio de una versión de la historia llegando a su fin. Esteban intentó una última carta. Se levantó de la silla. No pidió permiso. No esperó a que el juez le diera la palabra. Simplemente se puso de pie y habló con esa voz de siempre, la voz que usaba en reuniones cuando quería cerrar un asunto. Esos documentos de Javier son falsos. Él tiene un historial de desacuerdos conmigo que es público. Cualquier cosa que presente está motivada por venganza personal. El juez lo miró por encima de los anteojos. Siéntese, por favor. Señoría, con todo respeto, siéntese. El abogado principal puso la mano en el brazo de Esteban. Él se sentó, pero su rostro estaba diferente ahora, rojo de una manera que no era solo calor. Lucía aprovechó el momento. Señoría, la defensa quisiera solicitar que el dictamen contable sea leído en plenario. Específicamente la página 7, donde el perito describe el patrón de creación de las empresas fantasma y las fechas de transferencia en relación con el calendario del proceso de divorcio. El juez hizo un gesto a Lucía para que continuara. Ella leyó, despacio, cada número, cada fecha, cada nombre de empresa. Eran 3 párrafos que por sí solos contaban una historia clara.
En los 6 meses anteriores a la presentación del divorcio, una cantidad significativa de patrimonio había sido movida de formas que no aparecían en ninguna declaración oficial. El abogado asistente estaba tecleando frenéticamente ahora. El abogado principal se quedó callado. Había llegado al punto en que un abogado experimentado se da cuenta de que la batalla de esa audiencia ya está perdida y empieza a pensar en las siguientes. Esteban miró a Camila. Ella estaba mirando la mesa, no a él. «Doctor Esteban», dijo el juez, «¿tiene algo que declarar sobre los movimientos descritos?» Silencio. El secretario miró al juez. El juez miró al demandado. «Doctor Esteban, eran operaciones normales de reestructuración societaria», dijo. La voz era diferente, más baja. «¿Reestructuración que no fue declarada en el inventario de bienes del proceso de divorcio?», dijo el juez. No era una pregunta. Esteban no respondió. El juez se quitó los anteojos de nuevo. Esta vez no los limpió. Los puso sobre la mesa y se quedó mirando el expediente abierto frente a él. «Con base en los documentos presentados, determino la suspensión de la división propuesta por el solicitante hasta que se realice una pericia contable completa de los bienes no declarados. La propiedad de Palermo queda bajo tutela de la solicitada. La cuenta conjunta queda bloqueada para cualquier movimiento hasta la conclusión de la pericia». Tomó la pluma. «Adicionalmente, los documentos presentados por el doctor Javier serán remitidos al Ministerio Público para el análisis de posible ocultamiento de patrimonio en proceso judicial». El abogado principal cerró su maletín. Esteban se quedó mirando al frente. El juez firmó la decisión, se la entregó al secretario y se levantó. Todos se pusieron de pie junto con él. Salió por la puerta lateral sin decir nada más, y de repente la sala estaba terminándose. Abogados recogiendo papeles, el secretario tecleando, sillas arrastrándose. Esteban permaneció sentado un momento después de que todos se levantaron, como si su cuerpo todavía no hubiera recibido la información de que aquello había terminado. Cuando se levantó, no miró a Camila. Tomó el saco, lo puso en su brazo y se dirigió hacia la puerta con los abogados a su lado, hablando bajo y rápido. En la puerta se detuvo un segundo. Camila estaba de espaldas a él, conversando con Lucía y Javier. Él salió sin decir nada. La puerta se cerró. Lucía puso la mano en el hombro de Camila. Camila se quedó mirando la mesa por un segundo. Respiró. El aire salió completo esta vez, sin atascarse en el medio. No sonrió, no lloró, solo tomó su bolso, agradeció a Javier con un apretón de manos firme y caminó hacia la salida. Afuera, Gabriela estaba esperando en el pasillo con Mateo en el regazo. Cuando vio la expresión de su hermana, no necesitó ninguna palabra. El sol pegaba fuerte en la vereda frente al tribunal. Camila salió por la puerta giratoria y se detuvo un segundo en lo alto de los escalones. El movimiento de la calle seguía normal, como siempre. Autos, peatones, un vendedor de agua helada en la esquina. La ciudad no sabía lo que acababa de pasar ahí dentro. Gabriela llegó a su lado con Mateo en el regazo. «¿Terminó?», preguntó Gabriela en voz baja. «Terminó esta parte». Gabriela le pasó el bebé sin hacer más preguntas. Camila tomó a su hijo, lo acomodó contra su pecho y bajó los escalones despacio. Lucía las alcanzó en la vereda, ya con el celular en la mano. La pericia va a llevar algunos meses, pero la decisión de hoy frena todo lo que él intentó mover. No te vas a quedar sin nada, Camila. Gracias, dijo Camila, y lo dijo de una manera que no era un protocolo, era de verdad. Lucía asintió, le apretó el brazo una vez. Después se dirigió hacia el estacionamiento, ya tecleando en el celular.
Javier pasó junto a ellas en la salida. Hizo un gesto con la cabeza. Camila le devolvió el gesto. Se quedaron un momento en la vereda sin decir nada. Gabriela puso el brazo alrededor de su hermana. Mateo dormía en el regazo de Camila sin saber absolutamente nada. «¡Vámonos!», dijo Camila, y se fueron. 3 semanas después, la noticia llegó a través de un mensaje de Lucía una tarde de martes. Esteban había intentado liquidar las participaciones de una de las empresas mientras la pericia aún estaba en curso. El movimiento fue identificado, bloqueado y agregado al expediente. Su situación había empeorado de manera considerable. Sus abogados habían pedido más plazo. El Ministerio Público había abierto una investigación. Mónica había desaparecido. Camila se enteró por una cuñada que ella había terminado la relación unas semanas después de la audiencia. No pasó mucho tiempo después de que la magnitud del problema financiero de Esteban quedó clara. Camila se quedó mirando el mensaje de Lucía por un momento. No sintió alegría. Sintió apenas esa especie de vacío tranquilo que viene cuando algo que estaba ocupando espacio dentro de vos finalmente deja de pesar. Guardó el celular y volvió a lo que estaba haciendo: bañar a Mateo en la pileta del baño de Gabriela, con una música bajito sonando en el celular apoyado en el estante. Era eso. La vida nueva no tenía fanfarria. Tenía olor a shampoo de bebé y música de fondo. El departamento de Palermo fue liberado para ella 2 meses después, mientras la pericia aún seguía su curso. Entró por primera vez en su vida a una propiedad que era formalmente suya desde hacía 3 años. Era pequeño. 2 dormitorios, sala, una ventana grande en la sala que recibía sol por la tarde. Estaba vacío, con ese olor a lugar cerrado. Camila se quedó parada en la entrada por un momento. Gabriela estaba detrás con Mateo en el cochecito. «¿Qué te parece?», preguntó Gabriela. Camila miró la ventana. El sol entrando por la persiana. «Creo que necesita una planta ahí en el rincón». Gabriela se rió. La primera risa de verdad que Camila escuchaba de su hermana en semanas. Entraron. Un sábado por la mañana, casi 2 meses después de la audiencia, Camila estaba en el supermercado cerca del departamento con Mateo, en el cochecito, cuando un hombre se acercó a la fila de la caja y se puso delante de ella sin pedir permiso. Ni siquiera la miró. Tiró sus compras en la cinta como si no hubiera nadie más en el mundo. La cajera se quedó sin reacción. 2 meses atrás, Camila se habría quedado callada. Habría mirado hacia otro lado, esperado, tragado. Puso la mano en el borde de la cinta. «Disculpe», dijo con claridad. «Yo estaba en la fila». El hombre giró el rostro con esa expresión de quien no está acostumbrado a que lo contradigan. «Solo tengo 2 cosas. Yo también, y yo estaba antes». Él la miró. Ella no desvió la mirada. Él bufó, tomó sus 2 cosas y se fue a la fila de atrás sin decir nada más. La cajera miró a Camila con una sonrisa rápida. Camila puso sus compras en la cinta. Mateo hizo un borbotón en el cochecito al lado. Ella se agachó y le hizo una mueca. Él esbozó una sonrisa desdentada que todavía no tenía ningún diente, pero era la más hermosa que ella había visto. Pagó las compras, tomó las bolsas y salió. Esta historia me atrapó de una manera que no esperaba. Vi a una mujer ser humillada en el momento más vulnerable de su vida. Entre una contracción y otra, con su hijo a punto de nacer, alguien que ella eligió y en quien confiaba llegó con papeles de divorcio y otra persona del brazo. No tengo una palabra mejor para esto que crueldad, calculada, fría crueldad. Pero lo que realmente me pone la piel de gallina no es lo que él hizo, es lo que ella hizo después. No gritó, no se derrumbó. Se quedó quieta en una cama de hospital en plena madrugada, con un bebé en el regazo y un extracto en el fondo de su bolsa, y decidió que ese no iba a ser el final de su historia. Creo que todos los que están viendo esto ahora han tenido un momento así,
no necesariamente igual, pero ese momento en que alguien te trata como si no valieras nada y la voz adentro pregunta, ¿y si tienen razón? Camila respondió a esa voz de la única manera que importa. Se levantó. Esto me hace creer que el cambio no viene de las circunstancias, viene de una decisión, y que a veces el acto más valiente en la vida de alguien no tiene público. Es un mensaje mandado en la madrugada, un extracto doblado en el bolsillo, un bebé en el regazo y la certeza de que no vas a firmar nada ese día. Ella no firmó, y eso lo cambió todo. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste rabia, si la apoyaste, si estuviste alentando hasta el final, deja tu like ahora. Es la forma más simple de decirme que este tipo de historias vale la pena seguir contándolas. Contame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. En serio, leo todos los comentarios y me tomo el tiempo de responder con cariño a quienes se toman un momento para comentar. Quiero saber de dónde vienes. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Apenas estamos empezando, y cada nueva suscripción es lo que me da la energía y la certeza para seguir en este camino. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elegí una de las 2 historias que dejé en pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.